Hola con todos. En esta ocasión, nuestro grupo va a exponer respecto al taller 3, que está conformado por mi persona, Rubí Alarcón, Amanda Borja, Andrés Espinosa y Erika Romero. Por favor, empieza, Amanda. Listo. ¿Cómo reducir costos de transacción y tener negocios más eficientes? Primero es importante hablar de las sociedades de derecho. En Ecuador las sociedades se constituyen de forma jurídica y van a constituirse de forma organizada. Según la ley de compañías, las sociedades jurídicas tienen una personalidad diferente a la de sus socios. Van a estar constituidas con un propósito y van a realizar actos de forma habitual, organizada y con un ánimo de lucro. Esta forma, generalmente las formas de sociedad más conocidas son las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada y las más actuales en el Ecuador, las sociedades de acción simplificada o SAS. Empecemos por la personalidad jurídica. De acuerdo con la ley de compañías, las sociedades van a adquirir una personalidad jurídica desde su inscripción hasta su registro, lo que implica que van a tener una existencia legal independiente de sus socios. Estas van a estar caracterizadas porque van a celebrar actos y contratos por su propio nombre, incluyendo adquisición de bienes, otorgamiento de garantías y ejecución de operaciones comerciales. También van a facilitar relaciones jurídicas autónomas frente a terceros. Una estructura clara. Las sociedades ecuatorianas están obligadas a establecer una estructura organizativa definida. Es decir, un ejemplo sería una SAS, que va a contar con órganos de una Junta General de Accionistas, el directorio, en caso de ser aplicable, y el gerente general. Una compañía limitada va a tener una junta de socios y varios gerentes. Una SAS va a tener gran flexibilidad porque va a permitir incluso que exista un solo accionista y que éste vaya a asumir todas las funciones. El tener una estructura clara va a permitir que pierda mucho riesgo. Es decir, va a evitar que la negociación constante de relaciones internas asegure un cambio en la composición societaria y no va a afectar la administración ni la representación legal. Va a tomar decisiones de manera profesional según las condiciones establecidas en los estatutos sociales y conforme las normas legales vigentes. Ahora, ¿qué pasa con la estandarización de relaciones? El régimen societario ecuatoriano se basa en la autonomía de la voluntad y en el principio de orden público societario. Esto implica que los estatutos sociales van a regular internamente las relaciones entre socios y sociedad. Va a definir los derechos y obligaciones, limitaciones y cómo las restricciones a la transferencia de participación, deberes de lealtad o diligencia o regímenes de voto va a influir en la sociedad. También van a prever mecanismos de solución de conflictos, incluyendo cláusulas arbitrales o procedimientos internos de resolución en caso de existirlos. Ahora, ¿qué pasa con la escalabilidad y continuidad? Esto implica la separación entre la sociedad y el socio. Como ya mencionamos antes, va a permitir que la sociedad vaya a tenga una continuidad existiendo a pesar de los cambios que puedan haber de manera externa. La muerte o el retiro o el ingreso de un socio no va a afectar la personalidad jurídica de la sociedad, salvo disposiciones específicas, pero como tal no va a afectar porque tenemos una estructura clara, establecida. Un ejemplo sería la facilidad de transferencia de acción o participación en una SAS. También va a promover una inversión y va a reducir los costos de asociación y la reorganización de la empresa. El acceso al financiamiento. En el marco normativo ecuatoriano vamos a reconocer que las sociedades son el vehículo para poder generar recursos financieros. Esto puede ser mediante créditos bancarios, respaldo de contabilidad formal, balances de auditoría, garantías legales que inspiran confianza a los acreedores. Estas emisiones de acciones, obligaciones o instrumentos financieros, especialmente de sociedades anónimas o de SAS, van a permitir atraer inversiones de forma más estructurada.
así como la ley de compañías va a regular específicamente la obligación de dichas emisiones. Es por eso que la existencia de una sociedad debidamente constituida bajo una norma ecuatoriana o bajo un esquema determinado con requisitos específicos va a favorecer el desarrollo empresarial sostenible y va a fortalecer la seguridad jurídica que estimula la inversión tanto nacional como extranjera. En resumen, sí, se puede hablar de una reducción de costos de transacción al establecer reglas claras y duraderas, generar confianza frente a decisiones de terceros y facilitar la toma de decisiones de inversiones. Esto va a convertirse en una herramienta de eficiencia y flexibilidad para el desarrollo de negocios, especialmente cuando se busca escalar operaciones o involucrar a múltiples personas. Ya. Yo voy a explicar los costos de transacción haciendo referencia a cuál es el significado de reducir los mismos. Parece que tomar en cuenta que reducir los costos de transacción significa disminuir todos los obstáculos que encarecen o dificultan un acuerdo entre las partes. No se está hablando de un precio del producto como tal, sino de los gastos que no se pueden observar a simple vista en una empresa, como por ejemplo tiempo buscando información, redactando contratos, negociando términos, resolviendo disputas o incluso lidiando con la desconfianza. De manera que desde el derecho y la economía, cuanto menores son estos costos, más eficientes se vuelven las relaciones comerciales. Por ejemplo, si una empresa debe invertir demasiado en verificar que su contraparte cumpla lo pactado, es posible que no se llegue a un acuerdo. Por eso existen contratos claros, tribunales eficaces o incluso la figura de la persona jurídica que ya se acaba de explicar con anterioridad. Todas estas herramientas reducen los costos de transacción, que significan un ahorro de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Por otro lado, me pareció muy interesante el análisis respecto a la serie, debido a que se hace una relación con Rockefeller y la reducción de los costos de transacción, en el aspecto de que Rockefeller lo entendió intuitivamente. Al integrar toda la cadena de producción dentro de su empresa, eliminó la necesidad de negociar con terceros y con eso pudo reducir fricciones, tiempos y errores. En otras palabras, creó un sistema más eficiente, aunque al hacerlo también acaparó demasiado poder. En resumen, reducir los costos de transacción no solo es deseable, sino que es fundamental para que exista confianza, agilidad y estabilidad en cualquier mercado. Ok, a ver. ¿Por qué la competición sobre la corporativización es un buen aporte al mercado? A ver, primero, toca definir qué es la corporativización. Ya, la corporativización se refiere al proceso por el cual entidades, especialmente empresas públicas o iniciativas individuales, adoptan estructuras y prácticas propias de corporaciones privadas. Cuando este fenómeno se da en un contexto de competencia, puede tener efectos positivos para el mercado por varias razones. ¿Ya? Los beneficios para el mercado son, primero, que aumenta la eficiencia empresarial. Ya, aquí es que las empresas tienen que optimizar procesos, reducir costos y mejorar la calidad de productos y servicios para competir mejor. Segundo, mejorar la calidad de productos y servicios. Ya, aquí se trata de innovación, de que la competencia impulsa a las corporaciones a innovar para destacar en el mercado. Ya, de ahí eso tiene relación con el tercer punto, porque habla mismo del fomentar la innovación. Luego tenemos la de atrae inversión nacional y extranjera. Esto es que en un entorno con empresas corporativas y competitivas genera confianza y esto puede atraer inversión local y extranjera. Ya, luego está en que impulsa la formalización del mercado. Ya, la corporativización puede contribuir a que actores informales se integren al sistema formal, pagando impuestos y cumpliendo regulaciones y generando empleo digno.
Ya, y por último tenemos que esto beneficia al consumidor y las más opciones que son los mejores precios, ¿ya? Aquí la competencia lleva a mejores precios, a mejor calidad y opciones para los consumidores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si no se regula bien, puede haber riesgos como la formación de oligopolios o prácticas anticompetitivas. Ya. Ahora, existen similitudes entre la historia estadounidense y la historia ecuatoriana en cuanto a los periodos de expansión industrial. A ver, aquí sí hay similitudes. Primero, respecto al periodo. En Estados Unidos, el periodo de industrialización fue en el siglo XIX. Ahí fue la revolución industrial, especialmente después de la Guerra Civil. En Ecuador fue principalmente durante el siglo XX y tuvo más fuerza en el periodo de los 60 a los 70, con el desarrollo del petróleo. De ahí habla del motor del cambio. En Estados Unidos hubo la expansión ferroviaria y aquí hubo el auge del acero, el petróleo, la electricidad y luego tecnologías como el automóvil y la informática. En Ecuador hubo la exportación de banano, el cacao, el petróleo y la inversión extranjera y la modernización. ¿Ya? Luego tuvo la corporativización. En Estados Unidos se crearon grandes conglomerados como Standard de Oil, General Electric, y etcétera. En Ecuador hubo la aparición de grandes empresas como Petroamazonas y más recientemente multinacionales y corporaciones ecuatorianas. Ya, en el impacto social que esta tuvo, en Estados Unidos hubo una migración interna, hubo la urbanización, conflictos laborales y la formación de sindicatos, mientras que en Ecuador hubo la urbanización, igual migración, el sindicalismo y aparición de la clase media. Ya, entonces aquí sí hay paralelos, especialmente en cómo la expansión industrial trae consigo la urbanización, la creación de empleo y el surgimiento de empresas con estructuras más corporativas. Pero en términos de escala, de recursos y de tiempo, la experiencia estadounidense fue mucho más temprana y extensa, y hasta poderosa económicamente. A continuación, yo les voy a dar una pequeña reseña y comentario de la serie Los hombres que construyeron América. Una mirada muy general al génesis del capitalismo moderno. Los hombres que construyeron América es una docuserie que reconstruye con bastante intensidad narrativa y una aparición histórica muy importante las vidas de algunos de los personajes industriales que moldearon el destino de los Estados Unidos. Los dos primeros episodios destacan especialmente por retratar el ascenso de Cornelius Vanderbilt y John D. Rockefeller, quienes con ambición ciertamente desmedida transformaron industrias enteras, redefinieron el concepto del poder económico y ayudaron a crecer a Estados Unidos. En este sentido, Cornelius Vanderbilt emerge como un joven visionario con apenas 16 años, quien adquiere su primer ferry gracias a un préstamo de $100. Aquí su audacia y su brutal sentido de competencia lo llevaron a consolidar el imperio naviero más grande del mundo en aquel entonces, para luego volcar su fortuna al incipiente mundo del ferrocarril, que sería un momento clave en su dominio en este campo, que no solo impulsó la infraestructura estadounidense, sino que generó casi simultáneamente 180,000 empleos y facilitó la expansión comercial del país. Su táctica más célebre en este sentido fue cerrar el puente de Albany para asfixiar a sus rivales, bloqueando el paso de transporte de personas e industrial hacia Nueva York, ilustrando su naturaleza implacable. Aunque sufrió la pérdida de su hijo mayor, delegó el mando a su otro hijo y su influencia al controlar los sistemas ferroviarios fue clave para forjar Estados Unidos como se conoce hoy en día. Aquí en contraste aparece la figura de John Rockefeller, hijo de una familia modesta y criado entre ausencias paternas, quien construyó su imperio a través del refinamiento de petróleo, no de su extracción. Su enfoque en la calidad, la eficiencia y la confianza del consumidor lo llevó a fundar Standard Oil, que pronto se tornó en una industria esencial para el acceso a la luz en los hogares estadounidenses. Primero aliado de Vanderbilt, luego se tornó en su enemigo. Rockefeller enfrentó el bloqueo ferroviario con una jugada maestra,
la construcción de un oleoducto que cambió las bases del transporte de crudo en Estados Unidos. La serie no solo ilustra de esta forma rivalidades personales, sino el génesis de una nueva era económica, quedando claro que el poder empresarial puede modelar la historia tanto como cualquier presidente o guerra. En relación a esto, es importante realizar un análisis mucho más profundo al respecto. ¿Existió concentración económica en Ecuador? ¿Existe en el momento? La figura de Cornelius Vanderbilt y John Rockefeller son muy importantes en este sentido para poder traer una analogía a tiempo moderno. Entonces, nuestra respuesta sería sí. En Ecuador ha sido escenario de concentración económica y pocos casos lo ejemplifican mejor que el del Grupo Noboa, cuyo origen y expansión recuerdan el ascenso de figuras como Rockefeller y Vanderbilt. Luis Noboa Naranjo nació en 1916 en condiciones muy similares a las de Rockefeller, hijo de un médico peruano que falleció cuando él era niño, que obligó que su familia se traslade a Guayaquil y desde temprana edad trabaje como lustrabotas, vendedor ambulante y hasta anunciador de peleas de boxeo para poder llevar pan a su mesa, no pudiendo terminar sus estudios por falta de recursos. Así su vida empresarial comenzó como conserje en un banco, donde logró hacer pequeños préstamos que le permitieron fundar su primera casa de cambios con 17 años. Poco tiempo después ya exportaba arroz y en 1941, con un solo embarque a Venezuela, ganó su primer millón de sucres. A partir de allí, tomó la decisión de diversificar agresivamente su actividad, siendo el mayor exportador de arroz del país. Trabajó también con la Standard Fruit Company y fundó su propia bananera, que en su momento de auge llegó a ser la cuarta a nivel mundial. Más tarde adquirió Molinos Poultier y la Industrial Molinera, llegando a generar casi el 5% del PIB en su momento de auge más grande y a emplear casi simultáneamente a 18,000 personas. Así, el Imperio Noboa se expandió mediante integración vertical, producción, transporte, exportación, agroindustria, banca y hasta medios. Hoy sus herederos siguen siendo actores clave en la política y economía del país. Este caso se suma a otros ejemplos de concentración económica, como el de Corporación Favorita o Pronaca, que domina el sector avícola. Aunque Ecuador cuenta con una ley de control de poder de mercado, estos grupos conservan un poder significativo en sectores estratégicos, siendo que como Rockefeller y Vanderbilt transformaron la economía americana con Standard Oil, Noboa moldeó buena parte del aparato productivo ecuatoriano. Así ambos casos muestran cómo una historia de pobreza puede convertirse en un imperio, pero también puede generar estructuras concentradas que desafían la competencia como tal. Ya. Finalmente, es de suma relevancia hacer un análisis profundo respecto a la conducta empresarial de Vanderbilt y Rockefeller. Para esto, la conducta empresarial de Cornelius Vanderbilt y John Rockefeller fue implacable, estratégica y marcó el origen del capitalismo corporativo estadounidense. Vanderbilt, conocido como el Comodoro, entendió desde temprano que el poder no estaba en tener una empresa, sino en controlar las rutas críticas. Por eso aplicó una táctica que hoy podríamos comparar con una OPA hostil. ¿Qué es la OPA hostil? Se puede decir que es la compra de acciones en empresas rivales en secreto hasta obtener un control mayoritario, desplazando a sus directivos e incorporándolas a su red ferroviaria. Su meta no era la competición como tal, sino absorber todo el poder de mercado. Por otro lado, Rockefeller fue aún más sistemático, ya que a través de su empresa Standard Oil diseñó la integración vertical total del negocio petrolero. Controló desde la extracción hasta la distribución y pactó tarifas secretas con las ferroviarias para ahogar a sus competidores. Así creó lo que muchos consideran el primer monopolio moderno de Estados Unidos, controlando cerca del 90% del mercado. Finalmente, hay que tener en cuenta estos dos aspectos súper esenciales, que primero es que el monopolio de Rockefeller fue tan dominante que sirvió de base para el desarrollo posterior de leyes antimonopolio y el impacto en la relación, debido a que ambas empresas utilizaron los vacíos legales de su tiempo
para construir imperios, mostrando cómo en ausencia de regulación el ingenio puede derivar fácilmente en abuso de poder económico. Eso sería todo por esta ocasión y muchas gracias por su atención.